Muy buenos días, amigos que nos reciben en sus hogares. Aquí, de pie, firme, convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, llegará al camino sino a través de él. De manera que aquellos que quieren confundir, vistiéndose que son portadores de un camino lleno de amor y se engañan a ellos mismos, porque a Jesús no lo engaña a nadie, ya lo saben, no llegarán. Por eso el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Si viene conmigo entonces y aumenta mi fe, ¿qué pasa? ¿A quién temeré? Vamos arriba. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nada he de temer. Señor, si me protegen tu amor y tu poder, me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, tú me levantas y vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? En cosas que se mueren yo puse el corazón, fue tierra mi tesoro, fue vana mi ilusión. En cosas que se mueren me voy muriendo yo. Señor, tú vives siempre, tú vives, mi Señor. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Y no puede temer jamás el que hace la palabra de él, porque el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de hoy. Evangelio según San Lucas. Los muertos resucitarán. Y dice, se acercaron a Jesús algunos saduceos. Esta gente niega que haya resurrección y por eso le plantearon esta cuestión. Maestro, Moisés nos dejó escrito, si un hombre tiene esposa y muere sin dejar hijos, el hermano del difunto debe tomar la viuda para darle un hijo que tomará la sucesión del difunto. Había pues 7 hermanos, se casó el primero y murió sin tener hijos. El segundo y el tercero se casaron después con la viuda, y así los 7, pues todos murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Si hay resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, puesto que los 7 la tuvieron? Jesús les respondió, los hombres y mujeres de este mundo se casan, pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no toman marido ni esposa. Además, ya no pueden morir, sino que son como ángeles. Son también hijos de Dios por haber nacido de la resurrección. En cuanto a saber si los muertos resucitan, el mismo Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven por Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermana Graciela, dígame usted. Bueno, imagínate, Jesús nos da la luz de decirnos que
cuando ya estemos, ¿verdad?, en la gloria, no vamos a tener una relación carnal. No la vamos a tener porque ya vamos a haber entrado a otra dimensión en el amor. Pero es una relación de amor profunda entre todos. No es como decimos a veces, hay una espiritual, y uno se imagina como los espíritus. No, es una relación en el espíritu, sí, pero en un amor profundo. Es que trajimos inclusive esta imagen de San José para hacer una pequeña como comparación. San José en esa imagen, que es hermosísima, tiene en la mano los dos corazones, el de María y de Jesús. Es como, era una familia unida en el amor, en el espíritu. Es una imagen que a mí, cuando la vi, me llegó profundamente porque es como un anticipo, vamos a decir así, de cómo nos amaremos en el cielo. Ahí no había una relación carnal, porque no vamos a tener estos cuerpos así ya. Y ya vamos a tener un amor tan, vamos a decir, tan sublime, tan, ¿cómo digo? No me salen ni las palabras. Es un amor ya tan purificado, tan lleno del amor de Dios, que vamos a vivir, sí, todos como hermanos, como familia, pero a la manera de Dios. La verdad que eso que tú, Chelo, acabas de exponer, no tiene desperdicio. Y tú traes a San José. Sí. Y San José, ¿tú sabes por qué José muere antes de la crucifixión de Jesús? Porque José no iba a aceptar que lo crucificaran a su hijo. Bueno. José se iba a fajar a pelear. José se iba a fajar a pelear, José eso no lo iba a permitir. Y por eso el Padre, en su infinita misericordia, no lo dejó pasar por eso. No lo dejó pasar. Pero yéndonos a lo humano, Monseñor Rivas siempre dice que el Evangelio pareciera que lo acaban de hacer. En el año 1493, el Papa Alejandro IV, o Rodrigo de Borgia, un sacerdote que realmente no era sacerdote y llegó a ser Papa, sin vergüenza, que llegó a tener, él lo hay, esa es una fotografía más o menos de él, que llegó a tener hasta hijos. Eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que aquel que tiene ese llamado y hace una descripción, Lucas hace una descripción cuando dice, porque se usaba antes, que si una mujer se quedaba enviudaba, sí, y el hermano se casaba con ella. Por la sucesión y eso. Por la sucesión. Sin embargo, Jesús hace una descripción bien como era el Evangelio y como es el Evangelio, que nunca pasa. Hace una descripción firme de que eso no es posible. Y que si no haya reproducción, que no la haya. Pero es inaceptable la unión de parientes directos. Y ese cuñado pasa a ser un pariente directo. Fíjate que en el Evangelio donde habla de la viuda también, aquella viuda que se queda triste no habla de matrimonio, sino habla justamente de seguir los caminos de Jesús, de seguir la palabra de Jesús. Y justamente ahí cuando dice seguir la palabra de Jesús, este evangelio para mí, en lo particular, me lleva una vez más a creer en Dios sin hacerme tantas preguntas ni tantas cuestionamientos, como es una fe sencilla la que Dios nos pone a creer en su palabra. Porque muchas veces queremos venir con los razonamientos humanos, científicos, y realmente tener fe es creer en una fe ciega en lo que no se ve. Y aquí el Señor lo que hace es que nos invita a nosotros a creer en su palabra,
porque muchas personas con este evangelio del día de hoy, no sé por qué, se cuestionan, porque el razonamiento humano nos lleva a creer que esa resurrección que el Señor, por haberla tenido Él, es que vamos a llegar a ella, justamente como dice el evangelio de hoy. Pero con esa misma resurrección, esa unión que el Señor nos invita, esa espiritualidad, como dices tú, en ese más allá, en ese mundo sobrenatural que no se entiende, pero que es uno de los grandes misterios de saber que sí vamos a resucitar y que sí nos vamos a encontrar en ese más allá, pero no con estos cuerpos carnales, sino más bien con el alma, con el corazón, con ese amor, que es ese amor perfecto, esa divinidad que nos ofrece el Señor. Cuando dejemos este mundo y podamos alcanzar, como bien dice la palabra del día de hoy, y podamos alcanzar llegar a su presencia. Ese llegar a su presencia, aquí cuando dice, además ya no pueden morir, sino que son como ángeles. Son también hijos de Dios por haber nacido de la resurrección, es decir, que no es el concepto del mundo como tal, de lo que vivimos aquí en la tierra, que vamos a tener en el más allá, sino es algo subliminal, donde no va a haber muerte, donde no va a haber dolor, donde sencillamente va a haber todo en una paz y en una armonía, en un amor y en una unión con Dios, como bien se muestra a través del corazón que tiene José en sus manos, que es el de Jesús y María. Es una fe sencilla la que tenemos que tener en nuestros corazones para poder seguir el camino del Señor, para poder creer en su palabra, para poder creer que todo lo que dice esta Santa Biblia es palabra de Dios, sin cuestionamiento, sencillamente con el amor y la entrega total de que si hacemos su voluntad, podremos alcanzar el reino prometido, como bien es la palabra de Dios. Porque Dios no es un Dios de muertos. Dios es vivo para siempre, sin tiempo, sin espacio, sin dolor de cabeza, sin alimento, sin nada. Mira, ahí está todo. Dios no es un Dios Dios es un Dios de vida eterna. Por eso, cuando comenzaba el programa decía que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y por eso se le entregó las tablas a Moisés. Y por eso en la tabla que le entregó a Moisés está contenido todo. Y el que sigue su mandamiento no tiene la muerte, no, ni le teme a la muerte. Por eso nosotros los cristianos no creemos en la muerte, creemos en la vida eterna. La vida eterna. Muerte, ¿dónde está la muerte? Si la muerte es vida, porque es la vida en abundancia. Es la vida en la que el corazón no se para, es la vida en que la mente humana no tiene imaginación, porque es la vida eterna. Ahora yo pienso que esto no contradice, o sea, no quiere decir que el matrimonio, entonces, ¿para qué? Muchos dirán, ¿para qué entonces nos vamos a casar si de aquel lado? Es decir, porque yo he oído personas, y es al contrario, yo pienso que Dios nos enseña como los niños pequeños. Primero tenemos una experiencia desde nuestra realidad que es carnal y espiritual, y aprendemos a amar, porque la familia es para vivir el amor, porque todo lo que hay en el cielo, queridos hermanos, para entrar al cielo hay que aprender a amar. Por eso Jesús nos dio ese mandamiento, el mandamiento del amor. Y en el matrimonio yo creo que es la escuela donde nosotros aprendemos a amar. Y es como, vamos a decir, el kinder, para cuando lleguemos ya a la universidad, que es el cielo, pues ya hemos aprendido poco a poco en esa pequeña comunidad que es la familia, a amar, a donarnos, a salir de nosotros, porque la vida, la resurrección se da desde aquí cuando aprendemos a amar. Entonces imagínense, cuando lleguemos al cielo, vamos a estar resucitados a todos los niveles. Eso quiere decir que estamos ya en la perfección del amor. Vamos a un cambio y vamos a continuar con ese mismo tema, que es el tema más importante de la familia. Pero hay que morir para vivir. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir
manos confío mi fe. Si no muere el grano de trigo, si no muere, solo quedará. Pero el Banco Popular, el Banco de la Familia Dominicana, esto se da en vivo, porque era Piro la que lo iba a presentar, presenta los minutos de Monseñor, que son de reflexión y es la sección más esperada de ustedes. Banco Popular presenta Los minutos de Monseñor, vamos a tratar el tema sobre la familia, que es el timón de nuestra sociedad. Martín. Y que hoy, fíjense, por ahí anda circulando, a veces con mucha, con mucho misterio, la encuesta de este Papa revolucionario que tenemos, un Papa que ha venido a revolucionar la Iglesia. Y es que el Señor es así, porque tuvimos un Juan Pablo II, tuvimos un Benedicto XVI, que era un teólogo. Y entonces, hoy tenemos este hombre revolucionario, un hombre que manda señales a los sacerdotes, que nos manda señales a los laicos, y que manda la señal más importante, que es ese núcleo que es la familia. Esa familia de la que el mismo José dio ejemplo, dio un ejemplo a seguir, aquel hombre que a su hijo lo identificaban como el hijo del carpintero porque era un hombre dedicado a la familia, en cuerpo, alma, vida y corazón. Y es por eso que para el 2014 y 2015 el Papa ha invitado a los obispos al Sínodo Familia e Evangelización. Es una reunión en la que el Papa llama a todos los obispos, no como dice Monseñor Rivas de manera jocosa, los que son inorgánicos ya no tienen ese privilegio. Ay, pobre. Ya, pero Mi él lo pobre dice Monse él, tan él bello. lo dice él, Sí, sí. porque la verdad que él es un ejemplo. No es perfecto, muchísimas fallas, pero con más luces que fallas, como son la mayoría de nuestros queridos hermanos obispos, como son la mayoría de ellos. Todos, ¿por qué no todos? Y ojalá que los próximos hermanos sacerdotes que creen, algunos de ellos ya se están quedando con el mollo hecho, que no van a salir obispos, por la gracia de Dios. ¿Por qué tú dices eso? Porque hay sacerdotes que por las vacantes que se están creando. Ah, sí, ya hay muchos que se han mandado a hacer todos los poderes. Y están como si fuera, yo sí me porto bien, queriendo, pero eso no puede engañar a nosotros, pero al Señor no. ¿Y qué tiene que ver obispo con familia? Claro, el obispo es la base fundamental de lo que somos los laicos, de la que son las consagradas, de la que son los sacerdotes. O sea, el obispo es la guía de ese territorio, por eso se divide en territorio. Sí. Aquí, por ejemplo, tenemos la diócesis de Barahona, la diócesis de Higüey, la diócesis de San Juan, la diócesis de La Vega, la diócesis de Puerto Plata, la diócesis de San Pedro. ¿Cuál más se me queda? No, la diócesis de San Pedro, de Higüey, de Barahona, de Puerto Plata, de Montecristi, o sea, de Mao, la diócesis de Mao. Y ya se van a ir, ya por asunto, la iglesia tiene su cánono, que son como en su código de derecho canónico, tiene un reglamento que los obispos deben de pedir su renuncia a los 75 años. El caso de nuestro obispo cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, ya en el año, mire el Papa ahí donde lo está recibiendo, a los obispos, ya él puso su renuncia
él le dijeron que siguiera, no le dieron tiempo, de manera que en cualquier momento ya su eminencia, que ha hecho muy buen trabajo, pero debe irse a descansar y a seguir trabajando en otra área. Monseñor Camilo, Monseñor Fello, un sinnúmero de obispos que han hecho un buen trabajo, pero la iglesia por eso se mantiene. La iglesia, esa familia se mantiene organizada por eso. Entonces me preguntaba Piroca que se habían, claro, de todas estas parroquias de por aquí, hay gente que se está haciendo ya su traje, pero no se lo van a poder poner porque no van a poder engañar al Señor. El que quiera ser obispo tiene que ser sacerdote. Y para ser sacerdote, para ser obispo, hay que ser sacerdote primero. Ese llamado es un llamado y es una revolución de ustedes los laicos. Vayan señalando, manden carta a la Máximo Gómez. Manden carta diciendo las fallas que tienen los sacerdotes. No permita que le pongan un sacerdote obispo que no tenga la condición de ser un verdadero pastor, como los hay. Hay tantos obispos dedicados a evangelizar, hay tantos obispos que son amorosos, pero hay otros que quieren ser obispos para no ser amorosos. Desde ahora son sangrú. Déjame preguntarte algo, Chelo. ¿Por qué el Señor, tú dirías, que muchas veces permite que hayan obispos, sacerdotes, pastores, que no lleven el camino correcto a los ojos de nosotros y realmente por sus propias acciones? ¿Por qué tú dirías? ¿Tú sabes qué pasa? La palabra de Dios es muy sabia. Y hay un momento, ¿verdad?, en la palabra que dice que en lo que se había sembrado comenzó a salir hierba mala. Y dice que fue a decirle, ¿verdad?, al dueño que arrancara todo eso y dijo, no, déjalo que crezcan juntos, porque pueden entonces arrancar la buena cosecha. Al final, Dios le dará a cada quien según sus obras, según su intención. También la mayoría de esas decisiones la toman los hombres. Sí, pero ¿por qué el Señor permite? Bueno, tú sabes, Dios permite cuando el hombre es el que tiene que tomar la decisión, Dios lo permite, vamos a decir, como causa primera, porque si Dios no quisiera no existiera nada. Pero nosotros somos libres y Dios le da a cada, por ejemplo, lo que tienen que, vamos a decir, nombrarlos, tienen que tener un discernimiento. Pero Dios, aun cuando nos equivocamos, cuando los pastores se equivocan, Dios está ahí sosteniendo a su iglesia. Tú ves, la iglesia es humana y santa a la vez, pero yo creo que Dios en su misericordia deja que crezcan también la cizaña porque le da tiempo a los hijos que están equivocados. Bueno, eso se vio con Pablo. ¿Qué era Pablo? Un perseguidor, Sí. un matador de los cristianos, Sí, un hombre un criminal. Exacto. Y sin embargo, ¿con quién se ha evangelizado más? No es Pablo. Es ha con sido- Pablo. sí. Quiere decir que ese es el misterio. Él le da la Quizá oportunidad. muchos de los que hoy, Sí. perdón, No, eso viene, Martín, a raíz de tú decir que no van a engañar al Señor. no, claro. Porque eso, No, claro. independientemente que salga el que nosotros no que creemos o querramos, No, es que a quizás eso que yo me nosotros- refiero. Lo que pasa, Piro, quizás nosotros estamos juzgando, que se Ay, entienda que- que nosotros no estamos juzgando a nadie. Que nosotros lo que estamos pidiendo, y así nos lo mandan, las 39 preguntas que hace En el signo. el sínodo, que hace el Vaticano, entonces hoy por hoy es un mandato que nos dan a nosotros los laicos a casi a elegir nuestras autoridades. Hoy por hoy es una obligación, quizás si nosotros los laicos somos responsables y le decimos a nuestros obispos lo que pasa con algunos de los sacerdotes, no llegar a la situación que se ha llegado. Quizás eso se podría corregir porque son hombres, porque son humanos, porque tienen debilidades. Ahora, nosotros estamos en la obligación. Óyeme, ¿qué dice el sacerdote cuando hay una pareja? Y si alguien sabe que hay una cosa, Un impedimento. un impedimento, debe decirlo al sacerdote. Entonces nosotros los laicos, cuando hay un sacerdote que está de vagamundo, debiéramos decírselo al obispo.
y el obispo a su vez. O sea, es una obligación. Nosotros no debemos obediencia. Para que puedan a gente. ayudarlo, porque Claro. el obispo es el pastor que cuida también de sus sacerdotes. Claro. En ese aspecto sí hay una gran verdad de ayudarlos, no como para destruirlos, porque los Todo lo sacerdotes contrario. son seres humanos también, pero pienso que el laico, como tú dices, debe de hablar con el que es la cabeza, que es el obispo, para que el obispo lo pueda ayudar. No, y nada más hay que ver cómo el mismo Papa Martín sí ha cogido su llamado con una total entrega y sin dobleces. Sí, el Papa es maravilloso. El Papa realmente, el llamado que el Señor le ha puesto de pastorear su iglesia, lo ha asumido de una forma en que independientemente de todos los ataques que ha tenido desde dentro, desde afuera, aunque mucha gente, él ha ganado mucha simpatía de muchos hermanos, sobre todo separados, que han tenido que reconocer que él está haciendo la voluntad de Dios en su iglesia, a pesar de muchos pesares. Realmente el Papa, desde aquí nosotros le llevamos todos los días nuestras oraciones por él y por nuestra iglesia, porque tenemos la fe y la certeza de que el Señor a través de él está haciendo su voluntad y está reestructurando, renovando, retomando. La iglesia, fíjate, siempre, si tomamos la iglesia dominicana, ha tenido un papel preponderante en todas las situaciones. Siempre la iglesia ha estado al frente, siempre la iglesia ha defendido lo que son los más débiles. Cuando la dictadura, si tú coges las cartas pastorales, tú te vas a encontrar que todas las cartas pastorales van dirigidas a la defensa del pueblo dominicano. Sin embargo, no debemos desmayar, no nos debemos cansar en denunciar, porque son ellos los que nos lo mandan. Cuando el sacerdote inicia la misa, ¿cómo dice él? ¿Cómo inicia la misa? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa de pensamiento, porque ha tenido mujeres que la han encuerado. Ay, Dios mío, Señor. Bueno, ustedes se ríen, eso es, pero él es que lo dice, no lo estoy diciendo yo. No, eso lo está diciendo tú. No, él lo Ok, dice, oh, él lo pero ven dice, acá. él lo dice, de pensamiento. Bueno, o ha tenido una gente en su corazón Hombre, negativo. relajan, sí, Martín. Palabras, cuando se equivoca, cuando estos sacerdotes se ponen a estarle dando boche, que se creen que están allá arriba dándole boche a los feligreses. Eso es falta de caridad, mi amor. No, y de ellos. educación y de engreimiento. Cuando un sacerdote le da un boche, o un funcionario, o un laico, a cualquiera persona que no lo trata con amor, eso es falta de educación, eso es falta de formación, eso es falta, ¿sabe de qué? De amor hacia los hermanos laicos. No quiero pasar al otro segmento, o nos vamos a un cambio y venimos con este segmento de nuevo. Nos vamos a un cambio. Aquí. Cada uno de estos segmentos que tenemos en este programa, lo hacemos lleno del Espíritu Santo y lleno de amor hacia ustedes. Lo que estamos seguros es que Jesús nos ama a cada uno de nosotros. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué,
lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí. Un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Porque no importa lo que esté pasando, no importa lo triste que esté, no importa que te haya caído, Jesús está ahí. Solamente hay que aclamarlo, solamente hay que pedirle y Él nunca, nunca te dejará solo. No importa dónde te vayas, no importa lo triste que esté. Y la palabra lo ha demostrado, el Hijo pródigo se va triste, melancólico, pero el Padre siempre estuvo ahí. Y cuando regresa, qué fiesta tan grande, una fiesta como si hubiese nacido. Así es el Señor. El tema que tenemos con la hermana Chelo sobre la familia, sobre la evangelización, y en el documento, Piroca, me gustaría que trate este párrafo sobre lo que dice ese documento tan importante que debe ser debatido en toda la familia, en todas las parroquias y en todas las esquinas. Sí, es importante destacar que fue una asamblea general extraordinaria que se celebró, donde el tema fue los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización. Y dice así: la misión de predicar el evangelio a toda la humanidad ha sido confiada directamente por el Señor a sus discípulos, y es la iglesia quien lleva adelante tal misión en la historia. En el tiempo que estamos viviendo, la evidente crisis social y espiritual llega a ser un desafío pastoral que interpela la misión evangelizadora de la iglesia para la familia, núcleo vital de la sociedad y de la comunidad eclesial. La propuesta del evangelio sobre la familia en este contexto resulta particularmente urgente y necesaria. La importancia del tema surge del hecho del que el Santo Padre ha decidido establecer para el Sínodo de los Obispos un itinerario de trabajo en 2 etapas, entonces donde se presentan problemáticas inéditas hasta hace unos pocos años, desde la difusión de parejas de hecho que no acceden al matrimonio y a veces excluyen la idea del mismo, a las uniones entre personas del mismo sexo, a las cuales a menudo es consentida la adopción de hijos. Entre las numerosas nuevas situaciones que exigen la atención y el compromiso pastoral de la iglesia, bastará recordar los matrimonios mixtos o interreligiosos, la familia monoparental, la poligamia difundida todavía en no pocas partes del mundo, los matrimonios concordados con la consiguiente problemática de la dote, a veces entendida como precio para adquirir la mujer, el sistema de las castas, la cultura de la falta de compromiso y de la supuesta inestabilidad del vínculo, forma del feminismo hostil a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente
vemos en el contexto de la familia todo lo que está sucediendo. Sí, a mí me llama la atención que a muchas personas que llevan un matrimonio, aunque no firmado, con papeles, pero llevaban un matrimonio ejemplar, que no se le quería dar la comunión. Aquí muchos sacerdotes sí se la dan de manera responsable, o a niños que no habían sido bautizados por asunto de falta de los padres o de poco conocimiento, tampoco querían luego o bautizarlo, de manera que la iglesia está poniendo en regla todo ese tipo de cosas. Lo que estoy seguro, Chelo Pirosca, es que es inaceptable la unión de dos personas del mismo sexo y la adopción. Pero la iglesia tiene que estudiarlo. La iglesia no puede quedarse al margen de situaciones como esa, porque muchas veces pasan ese tipo de problemáticas porque no estamos atentos a la familia. Cuando nuestros niños van creciendo, no estamos atentos a eso. O también los alquileres de vientre de mujeres. Ahí las autoridades también juegan un papel preponderante. Las autoridades tienen que estar atentos a ese tipo de situaciones. De manera que otro tema que tú manejas muy bien, Pirosca, y que Chelo también, el asunto de las jovencitas embarazadas. Aquí yo me río mucho, porque aquí se habla mucho. Aquí vino la hija del presidente cubano a darnos cátedra y salen unos científicos, el Ministerio de la Mujer, el despacho, todo el mundo sale. Señores, el problema no está ahí. ¿Sabe cuál es el problema? El problema está en la educación, en la alimentación, en la forma en la que viven. Cuando se vive en un solo cuartucho, que viven papá, mamá, 8, el primo que viene del campo, está en la promiscuidad. La mayoría de esos casos es eso, o en el hambre, y solamente están trabajando, se habla de trabajar con las niñas embarazadas, y los adolescentes que le embarazan, ¿qué? Lo que pasa, Martín, es que en todo este contexto de todo lo que esta falta de valores que estamos viviendo, es donde vemos realmente cómo nos estamos alejando de lo que es el amor, de lo que es el Señor, de lo que nos establece los reglamentos para vivir en armonía a nivel mundial. Sin denominarlo, yo a veces digo con el nombre de Dios, del Supremo, sino más bien en todo en base del amor. Porque es que estamos perdiendo nuestra esencia. Yo pienso que los problemas, para poder solucionarlo, hay que ir a la raíz. Entonces nosotros, como decía Martín ahorita, a las muchachas ya embarazadas, adolescentes, a los muchachos le quieren poner preservativos, las pastillas que son abortivas, muchas, vamos a decir, remedios, entre comillas, que traen más problemas. Yo pienso que la educación, la formación, el hogar, la familia, por eso la iglesia tiene que tener una evangelización llena de amor. Yo estoy muy contenta con el Papa que tenemos ahora y doble contenta porque yo soy franciscana y él elegido aunque es jesuita, que es la misma, todos tenemos el mismo evangelio. Ha tomado un camino de humildad, de amor, de llegar a la gente. Yo pienso que nosotros